¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Ángel Herman de Zona Centro, transmitiendo que es su podcast Policultura. El día de hoy ya con nuevo nombre, Frecuencia Libre, con el tema Comunicarse es la clave. Transmitiendo en esta ocasión desde Café La Nacional, ubicado en la avenida Chapultepec 215, casi esquina con avenida La Paz, en la Colonia Americana. Zona Centro, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, y ubicada en la avenida Dr. R. Mitchell 384, entre la avenida 5 de Febrero y González Gallo, Colonia San Carlos. Comandante y creador de este subpodcast Policultura, Roberto Alejandro Zúñiga Guzmán. Y para un excelente podcast, un excelente tema y claro, excelentes invitados. Hoy nos acompañan la licenciada Fernanda Dudet. Hola, gracias a todos por tenerme aquí. Correcto, de igual manera nos acompaña nuestro amigo Gerardo Cigarroa. Hola, ¿qué tal, querido radioescuchas? Pues ya estamos transmitiendo una vez más desde aquí, no le cambien, es un tema muy interesante con gente muy interesante aquí en la zona de Chapultepec. De igual manera nos acompaña nuestro comandante Roberto Zúñiga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un primer acercamiento a la definición de lo que viene siendo comunicación puede realizarse desde su etimología. La palabra derivada del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación de los seres vivos. Esta se encuentra en grupo a través de la comunicación. Las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. El proceso comunicativo implica la emisión de señales, sonidos, gestos, señas, etc. Esto con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje. De igual manera, responder, y a la vez se transforma en emisor posteriormente, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo. Y para eso, ¿quién mejor que nuestra amiga Fernanda Dudet, referente a eso de la comunicación? Pero antes, ¿quién es Fernanda Dudet? Bueno, yo soy una licenciada en Ciencias de la Comunicación. Me gradué hace unos años y realmente ahorita me dedico a lo que es comunicación digital o comunicación 2.0. Correcto. ¿Qué tan importante crees, Fernanda, esto de la comunicación en el ámbito de la prevención? Bueno, si nos vamos históricamente o por qué la comunicación es clave para el ser humano, realmente tiene que ver mucho con nuestra capacidad, no diría de evolución, pero de adaptarnos. O sea, los seres humanos es clave comunicarnos porque cuando éramos desde los inicios tenemos que comunicarnos los unos entre los otros, por ejemplo, donde hay riesgos, donde hay materia prima, donde había alimentos. Entonces siempre fue bastante colaborativo la situación entre los humanos, siempre ha sido clave para nuestra supervivencia la comunicación, no podemos alejarnos de ello. Entonces lo que sí he notado es que ahora sí que día a día, año con año, cada vez la comunicación es todavía más importante entre nosotros. Por eso evolucionamos, o sea, se habla de la comunicación tradicional, normalmente la gente la entiende como la publicidad, eso es con lo que dije, la gente dice es la comunicación tradicional y puede que sea la más popular, a la que más hemos conocido, pero realmente no es la original. La comunicación original, antes de que existiera la radio, la televisión, la prensa, siempre fue uno a uno, el boca en boca, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la etapa de la revolución industrial, donde tenemos más productos, donde tenemos más materiales que vender y que tenemos medios masivos para comunicarlos, es cuando la comunicación cambia y llega en un estado que realmente no es el natural. Ahorita con la comunicación digital o la comunicación 2.0, volvemos a lo que era antes, o sea, volvemos a tener esta capacidad de ahora sí tener plataformas o medios de comunicación que antes no teníamos para comunicarnos entre nosotros. Entonces, básicamente las reglas del juego están cambiando en cómo nos comunicamos, pero están cambiando para ir a un estado ahora sí que más natural y más orgánico al que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues ahorita que hoy en día tenemos más peso en la comunicación entre nosotros, porque antes la comunicación era unilateral, o sea, las marcas, el gobierno, los políticos, todos dictaban lo que ellos pensaban, dictaban lo que ellos creían y no había una forma de contestar, de decir no es cierto, no estoy de acuerdo.
una marca te decía yo soy la mejor en esto y tú te lo tenías que creer, y hoy en día eso cambia por completo. El usuario ya tiene control y puede decir no es cierto lo que me dices, no estoy de acuerdo, y la gente toma, de hecho la comunicación digital es más relevante lo que dicen los usuarios entre sí que lo que la marca tiene que decir de sí misma. Pues, correcto, no, pues es muy importante y de vital importancia, y más para nosotros en este ámbito de la seguridad. Gerardo. Bien, como comenta la licenciada, es importante saber distinguir esto porque efectivamente ahora con la situación que es el parteaguas de lo que nos plantea el licenciado Herman, precisamente a veces en las redes sociales se da una información, o no sé si lo pudiéramos llamar hasta pseudoinformación, donde a veces se ven situaciones que en este caso en materia de seguridad a veces no son muy benévolas. No sé, quiero creer que por azares del destino, trucadas, no sé, donde las instituciones de alguna otra manera se ven perjudicadas. Me viene a la mente donde se ve de una cierta televisora un tanto oficial, efectivamente se ve que llegan unos federales y empiezan a agredir a esas personas de la nada, pero ya después tras bambalinas se sabe que llevaban unos detenidos y entonces iban en persecución de ese vehículo. Entonces, para la gente que no conoce, digamos, la normativa de cómo asegurar a un detenido, porque muchas veces detienen a alguien, los arrestos civiles conocidos, entonces ahora sí que los quieren linchar, ¿verdad?, a esas personas, y llegamos nosotros y no, pues déjenlo a nosotros, ¿verdad? Entonces nos vemos de que a veces esa información, cuando comentas que se masifica, se hace diversa también, o sea, no quiere decir que va en una situación propositiva o positiva, o sea, a veces puede desvirtuarse. Tal es el caso también una página, específicamente Wikipedia, que pudiera destacar como ahora sí que como esas definiciones o conceptos, digamos, un tanto oficiales, y eso se va elaborando con el criterio de la gente, y a veces no es tan verídica esa información. En este caso me refería a dos términos, las situaciones visuales, un video donde aparecen ciertas situaciones en seguridad, y en este caso en situaciones gráficas. ¿Qué tanto debemos de creer o no, o por dónde nos debemos manejar? ¿Qué certeza podemos tener de esta información? Que aunque es masiva, es bidireccional, pero a veces no es certera ni acertada, pues. Pues nomás para darnos cuenta de lo interesante, me gustaría recordar un poco de la Biblia. No estoy bien involucrado con eso de los versículos y capítulos, pero bastaría recordar la Torre de Babel. Es una torre que inició la humanidad para alcanzar al Señor, para llegar al cielo, y bastó con que se cambiaran los idiomas. Y entonces ya no se pudieron comunicar, y es como se impide se obstruye la construcción de la Torre de Babel. No sé si recuerdan ese pasaje. Correcto, es muy importante tener un buen tenor referente a la comunicación, de qué tema o hacia dónde queremos dirigirnos, porque ya como menciona mi comandante, como la Torre de Babel suele pasar, nos queremos enfocar, no sé, a la prevención, llamémoslo, la prevención, mas sin embargo en vez de elaborar o crear propuestas, únicamente nos quejamos o no participamos. La comunicación es de vital importancia, creo yo, tanto para definir un proyecto, definir situaciones de prevención, y lo más importante, la interacción y proximidad en conjunto, tanto ciudadanos como en este caso servidores policías. ¿Qué piensas al respecto, Fernández? O sea, yo creo que lo que decían desde el principio es que sí es cierto, sí hay un gran problema, y ahora sí podríamos decir que es una falta de responsabilidad y criterio de la ciudadanía a la hora de comunicar información. O sea, la gente no se da cuenta que aunque las redes sociales y la comunicación digital 2.0 nos da una serie de beneficios, también conlleva una serie de responsabilidades que la gente no está asumiendo. O sea, lo que pasa ahorita es que pues la mentira vende siempre más que la verdad, y siempre lo más escandaloso va a ser atractivo para los usuarios. O sea, la prensa lleva años lucrando de eso, o sea, décadas. Entonces lo que tenemos ahorita es una serie de, o sea, pues ahora sí, unos usuarios con hambre de atención y hambre de generar escándalo, que cuando se les presenta información no tienen el criterio para decir de quién vino, es confiable, no es confiable, cuál es el trasfondo. O sea, siempre Oye, Fer, hay... Perdón que te interrumpa, pero esto nos mete en un círculo vicioso, ¿no? O sea, como se vende, nada más se informa lo malo.
Y yo que no busco lo malo, pues nada más me entero de lo malo y a fin de cuentas estamos aterrados con algo que presuntamente está sucediendo sin enterarnos de otro tipo de medidas. ¿Cómo romperlo? ¿Cómo volverlo un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso? Pues yo creo que en México la verdad no creo que vaya a pasar pronto, porque México no es una sociedad que tenga confianza. O sea, en México el problema es que hay una serie de desconfianza entre los usuarios y también yo creo que tiene que ver un poco con la educación y la crianza que tenemos al mexicano, en que somos sumamente ensimismados, sumamente egocéntricos, y yo creo que es ahora sí que una maldición que tienen todos los países católicos y cristianos, que es mucho del yo salvarme como individuo, yo como persona, y realmente nunca hay, o sea, yo no te hago daño para que yo no me vaya al infierno, yo no te hago daño para que yo esté bien, pero realmente no hay este sentido de comunidad y colaboración. O sea, es algo que hemos notado en la zona. O sea, la gente es buena para quejarse, es buena para señalar los males que le acontecen, pero es muy mala para involucrarse, para trabajar para recuperar el tejido social. Correcto, fíjate, ahorita que mencionamos todas las redes sociales, este proyecto de una forma diferente de hacer seguridad, pues tenemos ya 6 meses, Gerardo, aproximadamente 6 meses, y nos ha dado excelente resultado, pero ya como mencionas, tenemos que saberlo manejar con información confiable, con respeto e integridad hacia nuestros seguidores, nuestros followers, en este caso de los podcasts. ¿Por qué? Para crear esa creencia, ese respeto hacia nosotros, que confíen más en nosotros. Es parte del proyecto de una forma diferente de hacer seguridad, que como te puedes percatar, de igual manera Trípticos es parte de este proyecto, y poco a poco nos ha costado, al principio pensamos que este proyecto pues no iba a rendir frutos. Hoy en día la verdad estamos muy contentos con lo logrado y vamos por más. Fíjense, retomando un poquito lo que dices y muy alarmante, no pueden ver, pero me asusta mucho lo que dices, Fernanda, de que no va a pasar pronto, porque a fin de cuentas tomaría unas palabras del doctor Dante Aro, el presidente del Consejo Consultivo de Seguridad. Él habla que la confianza genera participación, y la participación creo que nos pudiera dar credibilidad. Pero si tú me hablas de que no hay confianza, entonces no va a haber credibilidad ni participación, y ahí estamos otra vez encerrados, en que no participan, en que no denuncian, en que falta credibilidad, y eso pues no, en materia de seguridad y en prevención, nos impide formar nuestros perfiles estadísticos, llámese temporal, objetivo, estadístico, incluso hasta de los mismos causantes. Es algo muy, muy preocupante, y si así me lo permiten sería direccionar este programa en cómo romper eso. O sea, cómo podemos ganar credibilidad a través de la comunicación. Híjole, ese como que es un gran reto, porque yo creo que sobre todo en el caso en el que ustedes están, la gente lo ve como un todo, ¿entiendes? No tiene la capacidad de separar. Es más, aquí en el estado no tenemos la capacidad de separar, la policía de mi zona, de mi área, contra la policía municipal, contra la policía del estado. Entonces, el problema que tiene, yo creo que la policía, para bien o para mal, y más con la situación como ahorita está en Guerrero y todo, es que hace un policía algo malo en el otro lado de la república, y eso viene y tacha a todos los policías. Entonces yo creo, o sea, en el caso particular, creo que lo que ustedes están haciendo, y no lo digo porque esté con ustedes, al contrario, yo creo que estoy con ustedes porque lo están haciendo, es el trabajo con las comunidades. O sea, el trabajo de, pues no se va a poder cambiar la percepción de todo, ni siquiera Guadalajara, de cómo es la policía, pero sí se puede cambiar 5 personas con las que se tengan contacto. O sea, es como ir creando, ir tejiendo una red con gente que tenga la apertura de llegar a escuchar y llegar a entender que no todo es como la prensa lo pinta, y que no, ahora sí que no todos son iguales, y ir poco a poco construyendo estas bases, ¿no? Entonces básicamente son relaciones sociales que se construyen. La confianza se gana con años de confianza y años de trabajo. Fíjate que tenemos 6 meses y afortunadamente nos está yendo bien. Yo en eso sí difiero un poquito contigo. Pienso que sí se va a lograr. Así como tú, hay varios amigos, Chapultepec, Analco, la zona 4, zona centro, gente que cree en el cambio y espera el cambio, e igual participa en el cambio. Es muy común a veces quejarse, yo quiero seguridad en mi casa porque me robaron, pero ¿qué hacemos en materia de prevención? O sea, la policía no va a poder hacer todo.